cosas en la vida, algunas. Mirá, He trabajado, porque yo sé que aquí te llevan a laburar. eso que usted dice es trabajar. Para mí, sí. Claro, claro. No, está bien, está bien. Estoy de acuerdo con usted. Ah, bueno, sí, más vale. Querido amigo, tenemos historias. A ver. Buenos Aires, 1830, y el boom era... Che, ¿vamos a tomar un vaso de leche? Sí, en vez de tomar un café, íbamos a la lechería. Muy buena. Y que incluso, te digo más, abrieron un montón de sucursales. La novedad, los bares lácteos, así se llamaban. 1889 surgieron en Buenos Aires las lecherías locales que comercializaban los productos elaborados por La Martona, que después le voy a decir por qué se llamaba La Martona. Primera industria láctea de la Argentina, fundada por Lorenzo y Vicente Casares, considerada durante muchas décadas una de las más avanzadas. Estas cadenas de lecherías incorporaron la costumbre de consumir leche fresca al paso. Una novedad sumada que eran modelo de higiene, lo que les hacía de atractiva al público. Es decir, cuando uno pasaba por la lechería, cuando veía que estaba todo impecable, ahí decía, este es un buen lugar para clavarnos un vasito de leche. Bueno, ella en estos despachos, sin distinción alguna de clase social, se podía tomar un vaso de leche fría como bebida refrescante, pero también un café con leche o una leche batida, todo acompañado ¿con qué? Con vainillas. Mire qué buena. De hecho, yo creo que hoy andaría esto. Hoy me parece que funcionaría. ¿Vos decís? Me parece que sí, con la variedad de Me productos llama que mucho uno... la atención, te digo. A mí también. Buenísimo. La Martona era la empresa de los Bioy Casares. Exactamente. Claro. Exactamente. Y le voy a decir por qué le habían puesto La Martona, pero un poquitito más adelante. Bueno. Las referencias más lejanas de las lecherías porteñas nos llevan a octubre del año 1877, cuando en el Parque 3 de Febrero, don Vicente Casares, así conocido públicamente, alquiló un predio para instalar un tambo. Y ahí ofrecía leche recién ordeñada a quienes pasaban por el lugar. En aquellos años la zona ya convocaba a las familias no solo como lugar de recreación, sino también como sinónimo de espacio al aire libre que garantizaba salubridad y de paso un vaso de leche. Así nació el tambito o el kiosquito, que funcionó alrededor de 10 años hasta... ¿Usted fue al tambito? Mira vos. La reacción también... Bueno, ahora vamos a hablar del tambito y del kiosquito, que fue arrasado en 1888 por una inundación. Con la desaparición del tambito, el señor Casares encara un nuevo proyecto que fueron los bares lácteos. Así, en el año 1889 surge el primer bar de la cadena de lecherías La Martona, ubicado en Florida y Tucumán. Ya en el nuevo siglo se extendieron en todos los barrios porteños en una suerte de franquicias. La cadena creció tanto que en pocos años sumó más de 20 sucursales con una venta mensual de 200 a 300 mil litros de leche por mes. Estamos hablando de la época más o menos de manteca al techo. Claro, de los argentinos que viajaban a Europa, a Francia, por ejemplo, se llevaban la vaca y les sobraba tanto y les iba tan bien que jugaban con la manteca. Y la tiraban al techo. Y de ella la que se queda pegada ganaba, la que se caía. Ahí va. Y de 20 a 25 kilos de manteca por mes producían. Bueno. Muy bien. La cuestión es que en el año 1930 el número de pulcros locales llegaba al centenar. ¿Y por qué la empresa láctea, luego los bares, se llamaron La Martona? Acá habla bien de la mujer. ¿Por qué? Porque aludía al nombre de la hija de don Vicente Casares, que se llamaba Marta. Pero esta señora era de carácter fuerte. Sí. Entonces decían, portate bien porque viene La Martona y acá se arma todo. Entonces de ahí viene el nombre La Martona. Bueno, novedosos bares que resultaban atrayentes por ensamble perfecto de aseo, blancura, recintos de venta bien ambientados, encargados pulcros. Los tipos tenían que estar impecables. Iba a ser una cosa. Sí, no, que mostrabas recién, es muy interesante lo que estás contando. Sí. Empezaron a trabajar casi en marketing, a hacer publicidad. Entonces, el joven Bioy Casares llama a un amigo de él para empezar a hacer esto. Ese amigo se llamaba Jorge Luis. Sí, ¿sabe cuánto el apellido? Borges. Claro. Y ahí se empezaron a reunir para hacer publicidad y ahí nace esa amistad que, bueno, se forjó, ahí se forjaron lo más importante de las letras, por seguramente, de nuestro país. En este tema, ¿cuántas posibilidades nuevas surgieron? El marketing, las franquicias,
las sucursales, bueno, un montón de cosas que hasta ese momento no existían, ¿no? Bueno, novedosos bares que resultaban atrayentes, el ensamble perfecto entre aseo y blancura, lo decíamos, para el consumo en locales o en botella de vidrio, para la venta familiar, y además de los avances tecnológicos, formas de procesamiento y condiciones de salubridad e higiene eran el atractivo de estos lugares. Me encantó, buenísimo, como todos los días, la historia de hoy. ¿Qué dice? Crianza de niños. Mirá qué maravilla. Sí, todo, eso estaba mirando, ¿viste? Mirá qué bueno, qué bueno. Bueno, Mariano, nos encantó. Éxito completo. Leche maternizada. Sí, sí. Me encanta. Esa leche quizá hoy no la podríamos tomar porque era la leche natural, por supuesto, al pie de la vaca, exacto, como se decía. Y hoy tenemos otros usos. Gracias, querido amigo. Por favor. Que tenga lindo día. Igualmente para ustedes. Llegar a espaciosas casas ubicadas en las profundidades de Espinalonga y por lo tanto se apiñaron en pequeños edificios más cercanos a la costa. La isla tenía luz e incluso agua corriente. Su única fuente eran cisternas viejas y sucias llenas de gérmenes. La colonia carecía de medicamentos básicos, analgésicos o desinfectantes. Además, no había médicos que, en teoría, se suponía que vivirían en Espinalonga, pero en la práctica venían en barcos desde el continente para visitar ocasionalmente a los enfermos. Los proveedores de alimentos y bienes decidieron viajar a la colonia solo por una tarifa alta, de lo contrario nadie arriesgaría su salud. Incluso las familias de los infectados rara vez venían de visita, debido a las aterradoras historias que circulaban sobre la isla. Por lo tanto, los únicos habitantes sanos eran los guardias, y como solían ser reclutados entre presos y exdelincuentes, hubo más de una persecución y abuso de los enfermos. Esto contribuyó finalmente a la rebelión de los habitantes, gracias a la cual las autoridades de la leprosería destituyeron a los brutales guardias. Con el tiempo empezaron a llegar al campo aún más enfermos de diversas partes de Grecia, porque entre ellos había, entre otros, gente educada y rica de Atenas. La isla estaba cambiando lentamente. Se combatió la posibilidad de abrir tiendas y cafés, se mejoraron las condiciones en las casas residenciales e incluso se construyeron los primeros templos. El primer hospital básico con personal se estableció en 1937, más de 30 años después de que se estableciera la colonia. Con el tiempo, los habitantes crearon su propia comunidad, cuyos miembros incluso se casaron. Pero una de las prácticas más dramáticas
fue quitarles sus hijos en cuanto resultó que nacieron sanos. Los periodistas que llegaron a la isla descubrieron rápidamente que sus habitantes, a pesar de las comodidades introducidas, todavía solo podían contar con un poco de normalidad. Muchos pacientes aún no tenían acceso a la atención médica. No había escasez de negligencia y los muertos eran enterrados en tumbas sin nombre. La comida escaseaba y las cosechas eran difíciles de conseguir en los suelos arenosos. Spinalonga también pasó por un periodo trágico de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los alemanes que ocupaban Creta no se atrevieron a entrar a su territorio por temor a la plaga, los habitantes pagaron ese tiempo con hambre. Se suspendieron todos los partos, escaseaba el agua y los médicos no llegaban a los enfermos durante meses. Los ocupantes custodiaban las costas de la isla desde la distancia y disparaban a cualquiera que se atreviera a huir de Spinalonga, con la esperanza de que esto los salvaran de la iniciación. Cuando terminó la guerra, se descubrió la primera cura para la lepra en América, pero desafortunadamente no fue una garantía dejar Spinalonga. Las autoridades no sabían qué hacer con los convalecientes e incluso algunos de los propios habitantes se negaron a salir de la isla por temor a que nunca fueran aceptados en la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, el lugar se vació cada vez más. Es posible que los menos afectados se hayan trasladado a Creta y los leprosos en muy malas condiciones, con deformidades corporales y ceguera, fueron ingresados en el hospital griego de Agia Barbara. La colonia de leprosos en Spinalonga finalmente cerró en 1957. Nadie ha vivido en la isla desde entonces y ahora es una atracción turística extremadamente popular en esa parte del mundo. Las historias sobre el campamento se volvieron inspiración para escribir una novela titulada La Isla, de Victoria Hislop, y el rodaje del documental Last Words, de Werner Herzog. Además, solo unas pocas fuentes históricas conservadas cuentan la historia de sufrimiento de Spinalonga, la isla de los leprosos maldita, de la que era imposible salir con vida. ¿Te gustaría ver este lugar abandonado? ¿Conoces algunas otras atracciones turísticas que tengan una historia igualmente triste e increíble? Escríbeme debajo de este video. No te olvides de suscribirte y, por supuesto, compartir y ayudarme a llegar a 50,000 curiosos. Así que hasta la próxima.